Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con el resumen del UFC Fight Night de Sandhagen vs Nurmagomedov, evento que tuvo lugar el 3 de agosto en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Un super evento con 13 peleas que estuvieron bastante entretenidas, pero antes de entrar al resumen como tal, pueden notar que estamos en un formato diferente, pueden notar que hay ciertas variaciones y hay ciertos cambios al fondo, lo cual me da bastante alegría porque está trayendo mayor calidad al podcast y todo eso. Como siempre vamos avanzando poco a poquito. Y déjenme en los comentarios si les gusta cómo se ve actualmente el fondo, a mí me encantó la verdad, así que esperemos que también a ustedes les guste. Pero antes de ingresar directamente a lo del resumen, quiero hablar de que van a haber ciertos cambios en el podcast y en el canal en general, porque estuve reflexionando mucho acerca de los resúmenes que había hecho de los eventos pasados y todo eso y la cantidad de edición que estuve metiendo en esos videos. Y me di cuenta que era bastante trabajo y que me estaba quitando tiempo valioso para hacer una mayor edición de las predicciones que últimamente ha tenido un mayor éxito. De hecho, he estado viendo que como que les gustó más cómo ha estado el formato de las predicciones actualmente. Entonces me quedé reflexionando que posiblemente me conviene más y también para ustedes tener la mayor cantidad de tiempo libre para así poder trabajar directamente en las predicciones de la nueva semana y no estar perdiendo tanto tiempo en la edición del resumen y todo eso, porque sí es bastante entretenido, pero la verdad se me quita bastante tiempo y creo que no tiene tanto impacto como lo es en las predicciones. Entonces también por el hecho de traer mayor calidad a todos ustedes, creo que a partir de ahora vamos a estar implementando este formato. Déjenme en los comentarios si les gusta más este formato. Va a ser un poco más chilling, más tranquilo. Vamos a estar hablando de una manera más lenta, más relajada. Va a ser como una conversación y vamos a ir comentando absolutamente todo lo que pasó en la cartelera, las 13 peleas, lo bueno, lo malo, lo controversial y los resultados de las predicciones, porque de 13 peleas, por cierto, tuvimos un resultado bastante positivo con 8 aciertos y 5 errores, lo cual pues para mí no me satisface el hecho de que hayan sido 5 errores. Pero bueno, hay bastantes cosas que estuvieron de por medio, hubieron varios errores de los peleadores, hubieron varias cosas que estuvieron bastante mal, que de hecho fueron justamente factores que mencionábamos en el análisis. Así que bueno, este va a ser el nuevo formato, no va a tener tanta edición de por medio, no es por el hecho de que ya me está dando flojera, simplemente es por la cuestión de tiempo, porque usualmente termino subiendo el capítulo del resumen el domingo o me lleva todo el domingo haciendo la edición y entonces únicamente me queda lunes y parte del martes para terminar las predicciones. Entonces sí carrereo un poco, entonces para todos ustedes y para traerles una mejor calidad, este es el nuevo formato que vamos a estar implementando y me parece un poco más tranquilo, más relajado, más de una conversación que cabe un poco más en el espacio de, ¿sabes qué? Es domingo, ponen el capítulo, saquen una cerveza, saquen un café, saquen lo que sea que quieran tomar, un tecito, lo que sea, se sientan en el sofá y vamos a conversar porque es muy entretenido hablar de todo lo que pasó en este evento. Así que sin mayor preámbulo, ahora sí vamos a dar inicio al resumen del UFC Fight Night de Sandhagen vs Nurmagomedov, que estuvo bastante entretenido. Y una pequeña aclaración que quiero dejar es que sí, el formato de los resúmenes está cambiando, pero lo de las predicciones va a seguir como siempre, va a seguir con el mismo formato, con toda la edición, con toda la preparación, con todo eso, de una manera un poco más seria, así que no se preocupen, las predicciones siguen como están porque he visto una recepción bastante buena, he visto que les gusta bastante, pero vamos a probar este formato más relajado en cuanto a los resúmenes. Iniciamos en la división de peso mediano con la pelea de Cedric Dumas versus Denis Lilin. Una pelea que para muchos fanáticos no fue entretenida, pero en general me pareció una decisión bastante inteligente por parte de Dumas, porque como les había mencionado en la previa, Denis Lilin es un peleador muy agresivo y tiene el poder de knockout ahí presente y siempre sale de una manera bastante desbocada, siempre sale de una forma muy agresiva. Entonces Cedric Dumas fue inteligente y supo adaptar su pelea y a final de cuentas estuvo neutralizando al ruso con su pelea, con su lucha. Y de hecho también lo que me impresionó es que Denis Tiuliulin no es un peleador que sea fácil de controlar. En varias ocasiones estuvo zafando del tiempo de control de Cedric Dumas y estuvo de hecho revirtiendo la posición, lo cual fue bastante bueno por parte del ruso. Pero me estoy dando cuenta que está llegando a un empate en cuanto a su récord profesional, está llegando
a 10 victorias y 10 derrotas, algo muy impresionante porque usualmente este tipo de récords no los vemos en la UFC, no vemos que sea tan parejo en cuanto a las derrotas y las victorias, algo muy desafortunado porque Denis Tirolin vaya que ha aceptado ciertas peleas en corto aviso y de hecho pues es algo que ha sumado puntos dentro de la UFC aunque hayan terminado en knockouts, pero aún así es algo que no se ve nada bien en su historial, pero bueno, ya veremos si Dana White decide tenderle la mano, ya que él le ayudó en varias ocasiones, pero sí, en general Cedric Dumas estuvo controlando, sumó 6 minutos de tiempo de control y casi no tuvimos nada de intercambio, esperamos una pelea un poco más activa, un poco más explosiva, pero en general creo que Cedric Dumas fue inteligente y consiguió esa victoria. Avanzamos en la división de peso ligero con la pelea de Jai Herbert versus Rolando Bedoya y esta pelea dolió bastante porque estábamos confiando en el peleador de Perú, estábamos confiando en su talento, pero desafortunadamente como les había dicho es un peleador que no sabe cabecear, es su mayor problema, tiene mucho volumen de golpeo pero tiene mucho problema al entrar, es muy franco y de hecho Jai Herbert no es un peleador que sepa aprovechar mucho su alcance y a final de cuentas lo estuvo conectando una y otra vez de una manera muy sencilla. Creo que Rolando Bedoya tuvo bastantes problemas o estuvo batallando mucho cada vez que quería entrar contra Jack Herbert y es cierto que pues sí tiene toda la desventaja en el alcance, pero la verdad creo que falló demasiado o el factor que le dio la derrota fue el no haber cabeceado, impactó mucho en la pelea y a final de cuentas Jack Herbert tampoco es como que tuvo un gran desempeño dentro de esta pelea y a final de cuentas lo único, digamos que lo más impactante que consiguió fue un knockdown, pero quitando eso no creo que haya tenido una pelea muy buena, de hecho tenía bastante daño en el rostro, simplemente que Rolando Bedoya se estaba comiendo todos los golpes, todo el llave estaba entrando franco, muy fácil y entonces está sumando una derrota más Rolando Bedoya, lo cual no es nada positivo para su carrera. Está sumando, me parece que es la tercera derrota consecutiva. Y ya veremos si la UFC decide darle más peleas o si simplemente Rolando Bedoya va a tener que darse un tour por todas las compañías y entonces regresar de una manera más efectiva a la UFC. Pero de momento se está quedando con una derrota y Jack Herbert se está alzando como el ganador en la división de peso ligero. Avanzamos en la división de peso paja femenil con la pelea de Victoria Dudakova contra Sam Hughes y tenemos una sorpresa en cuanto a las predicciones y algo bien dolorosa porque estábamos confiando en una victoria aplastante por parte de Dudakova. Es cierto que también mencionamos por ahí que la experiencia de Sam Hughes podría jugar un papel bastante grande y a final de cuentas sí se notó mucho la diferencia de experiencia. Pero lo curioso y que creo que fue lo que más le falló a Victoria Dudakova es que se veía muy agotada. Apenas estaban en el primer round y se veía muy cansada, realmente no se veía como que venía en las mejores condiciones y a pesar de eso sí estuvo ejerciendo bastante daño sobre Sam Hughes, pero a final de cuentas creo que el desempeño de Sam Hughes fue mejor, pero insisto mucho en el sentido de que creo que se debió a que Sam Hughes no estaba tan cansado como venía Dudakova. Dudakova como a la mitad del primer round ya estaba cansada y a final de cuentas está enfrentando su primera derrota y ya veremos qué tanto influye en su carrera profesional, ya veremos si influye para bien o para mal y qué tanto va a poder seguir avanzando dentro de la UFC porque es cierto que Sam Hughes no es exactamente la mejor peleadora, pero quieran o no, la experiencia que ha ganado con las derrotas vaya que le ha beneficiado, así que ya veremos qué tanto influye esta derrota sobre Victoria Dudakova, pero sí nos quedamos con Sam Hughes como que la ganadora en la división de peso paja femenil. Avanzamos en la división de peso ligero con la pelea de Guram Kutateladze versus Jordan Busenik. Una sorpresa porque Busenik estaba haciendo su debut, lo estaba haciendo en corto aviso y aún así estuvo teniendo un desempeño bastante bueno. Se veía bastante cómodo, de hecho es ex campeón de Warriors Cage, me parece. Y Guram Kutateladze, como ya habíamos visto, tiene algo de experiencia dentro de la UFC. No tanta, pero sí le había ganado, sí le ganó a Gamrot una vez, entonces era algo de tomarse en cuenta y de hecho Kutateladze es un peleador que tiene bastante talento, pero que muy al inicio en la pelea contra Busenik sí se vio en varios problemas y de hecho fue bastante impresionante. Yo ya estaba dando la pelea por perdido a la mitad del segundo round, pero justamente fue cuando Guram Kutateladze empezó a destacar un poco más, empezó a sentir un poco más cómodo, fue de menos a más y a final de cuentas Jordan Busenik no pudo seguirle el paso, estuvo teniendo combinaciones muy buenas, pero aún así me parece que el desempeño de Jordan Busenik es algo de aplaudir, es algo bastante
impresionante que haga su debut de esta manera, que sí, a final de cuentas termina siendo una derrota, pero creo que lo hizo de una manera bastante bien. Creo que con un campamento completo puede tener un mejor resultado, obviamente puede tener mucho más, y si de por sí al tomar esa pelea en corto aviso hizo lo que hizo, me parece que muy interesante cómo se va a desempeñar su siguiente pelea, ya que ya no va a ser un novato, ya va a tener esta primera experiencia de su debut, entonces ya veremos qué tal es su desempeño, pero sí, de momento Guram Kutate lance como el ganador en la división de peso ligero. Avanzamos en la división de peso completo con la pelea de Shamil Gassiev versus Dontel Mays, una pelea que fue curioso hasta cierto punto porque Dante Mace nos está demostrando una vez más que no tiene nada de consistencia. Habíamos dicho en la previa que son dos peleadores que no eran exactamente los mejores o que no tenían el mejor historial del mundo. Gassiev había venido fuerte en su debut y de hecho había conseguido un par de finalizaciones, pero después de eso cuando se enfrentó a Rozenstruik nada más le conectaron un golpe y ya no pudo hacer absolutamente nada más durante 4 rounds. Y Dontel Mace pues de repente viene con mucho cardio y de repente viene con un cardio que le dura un solo minuto. Y como habíamos mencionado en el análisis, una de las vías por la cual Shamil podía ganar era a ras de lona y dicho y hecho simplemente derribó a Dontel Mace, que Dontel Mace tiene una defensa nula en ese sentido, de verdad que tiene una muy mala defensa, no supo meter los ganchos, no supo hacer absolutamente nada y ya tiene 18 peleas profesionales, esto no le debería de estar pasando, pero a final de cuentas por eso le cayó un hombre de 120 kilos encima y no se lo pudo sacar de encima, fue algo terrible de ver, fue un desempeño que dejó mucho que desear, pero bueno, Shamil Gassiev por lo menos vino de una manera un poco más agresiva, un poco más consistente a lo que habíamos visto en sus primeros enfrentamientos, pero aún así siento que no es exactamente el peleador más sólido, no creo que vaya a poder superar cierta barrera porque el cardio es un factor que influye mucho en este peleador, yo creo que le va a pesar mucho conforme vaya subiendo los rankings y eventualmente le van a terminar ganando cuando se agote y ya pasó con Rozenstruik y Rozenstruik sí es un peleador bueno, pero no se acerca realmente a los top 5, no se acerca a los top 10 y enfrentó una dura derrota a Shamil Gassiev, pero bueno, ya veremos qué tal es su desarrollo, ya veremos si mejora su condición física, porque creo que en uno de los enfrentamientos pasados se veía un poco más esbelto y esta vez sí llegó bastante pasado de peso, le entró duro a las garnachas y se vio bastante en su cardio y aún así le pudo ganar a Dontel Mace, así que bueno, resultado desafortunado, habíamos confiado en la experiencia de Dontel Mace y nos terminó decepcionando. Y ahora sí, iniciamos con las finalizaciones de la división de peso ligero con la pelea de Mohamed Yahya, no sé cómo le dicen diferente, pero bueno, contra Caue Fernández, un peleador brasileño muy talentoso que entró muy confiado, desde el inicio se le veía como que sabía que iba a conseguir la victoria, estuvo explotando el pateo, estuvo desplazándose de manera inteligente. Mohamed Yahya apenas pudo conectar 4 golpes totales y 4 golpes significativos y de ahí no pudo hacer absolutamente nada más. Caue Fernández lo estuvo desgastando la base con esas patadas muy fuertes, de hecho se veía casi una inflamación muy fuerte, tenía como varias inflamaciones en la pierna y Caue Fernández lo estuvo haciendo la vida imposible, no se podía acercar para nada y a final de cuentas no duró ni siquiera un round. Lo acabó a los 4 minutos y 45 segundos de una forma bastante impactante y desafortunadamente pues para el peleador de Emiratos Árabes Unidos está enfrentando una derrota aplastante ante Caue Fernández, pero a decir verdad es un peleador muy talentoso, venía muy determinado y él venía, Yahya venía de una manera bastante derrotada, no se le veía muy concentrado, no se le veía con tanta confianza como uno debería de entrar al octágono, se veía con bastante miedo y a final de cuentas estaba repercutiendo muy fuerte en el resultado de esta pelea porque Cabo Fernández se terminó llevando la victoria por nocaut al minuto 4 con 45 segundos en la división de peso ligero. Y ahora sí, llegando a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso semi pesado, Azamat Murzakanov contra Alonso Menifield. Otra que fue una carnicería para el pobre de Alonso Menifield. Nosotros habíamos dicho que no es exactamente el peleador más talentoso de todos. Es bueno, pero no creo que tenga como el suficiente talento como para seguir resaltando más en la división. Y por otro lado, Azamat Murzakanov con pocas peleas dentro de la UFC, vaya que ha demostrado que es un peligro
Es muy rápido, me recuerda mucho a la velocidad de Aspinall porque tiene mucha potencia y en este tipo de divisiones el tener esa velocidad vaya que influye mucho. Yo creo que esa velocidad y esa precisión, porque también es un peleador muy preciso, le va a abrir muchas puertas, le va a abrir el camino de esta división. Ya veremos quién le va a poner un alto a este peleador tan peligroso, pero de momento Azamat Murzakanov está demostrando que tiene poder de knockout, tiene velocidad, tiene precisión y le puede pasar por encima a los peleadores que ya llevan un rato en la UFC. Alonso Menifield venía de esta derrota contra Carlos Ulberg de esa forma que de verdad que falló terrible al tratar de embestirlo y que lo noquearon a los 19 segundos, me parece que finalizaron a Alonso Menifield. Pero sí, lo terminaron finalizando horrible en esa vez contra Carlos Ulberg y esta vez le están pasando otra vez por encima, ahora de una manera no tan rápida, fue en el segundo round con 3 minutos y 18 segundos, pero aún así que te pase Murzakanov de esa manera dice bastante de que posiblemente Alonso Menifield no esté en su mejor momento. No creo que vaya a ser el fin para este peleador, pero aún así creo que sí es algo de tomarse en cuenta para sus futuras peleas. Y Murzakanov, vaya que es un peligro y se está llevando la victoria en la pelea estelar de los preliminares. Y ahora sí iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso ligero con la pelea de Joel Álvarez contra Elves Brenner. Otra pelea que me dolió mucho porque acertamos en cuanto al análisis, acertamos en cuanto a la durabilidad de Elves Brenner, el brasileño que es muy durable, pero en lo que no acertamos fue justamente en su efectividad en el golpeo. Joel Álvarez tenía toda la ventaja en el alcance, pero yo estaba confiando en que el brasileño iba a salir victorioso con su striking, pero le estuvieron pasando por encima. Realmente estuvo recibiendo mucho castigo. Yo pensé que no lo iban a finalizar aún así, porque las veces que han castigado a Alves Brenner ha sido castigo inhumano y aún así había aguantado todo ese castigo. Y Joel Álvarez pues hizo lo imposible, terminó consiguiendo la finalización en el tercer round al minuto 3 con 36 segundos y el español se está viendo muy sólido porque tiene un alto número de sumisiones y ahorita está sumando muchos knockouts, está sumando y estaba más bien demostrando que tiene el poder de knockout, tiene la habilidad para desplazarse, es muy inteligente, es calmo para buscar esas finalizaciones, sabe cuándo entrar, sabe cuándo retirarse, sabe cómo llevar el ritmo de la pelea y vaya que lo estuvo aprovechando contra Elves Brenner, un peleador que no tiene tantas peleas dentro de la UFC pero que estaba demostrando bastante talento y que parecía un peligro inminente, pero el desempeño de Joel Álvarez fue algo simplemente impactante, está siendo muy dominante y yo me pregunto contra quién lo van a poner ahora, pero supuestamente se está recuperando de una lesión, así que ya veremos cuando sea el 100% porque esta vez sí se desempeñó muy bien y vaya que fue todo un peligro, terminó destrozando al pobre Ellis Brenner y terminó destrozando nuestra predicción de la previa, pero bueno, yo que sé, gajes del oficio. Y hablando de errores, vamos a la división de peso baja femenil con la pelea de Mackenzie Dern contra Lupe Godínez. Y hace mucho que no decía esto, pero bueno, perdimos los mexicanos, perdimos otra vez y desafortunadamente Lupe Godínez está sumando su segunda derrota consecutiva y la verdad sí estoy decepcionado por el desempeño de la mexicana. Es cierto que Mackenzie Dern es una peleadora muy peligrosa, es una bestia a ras de lona. No tiene el mejor striking, pero sí a ras de lona es de temerse. Tiene un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. Pero el motivo de por qué estoy enojado o decepcionado con el desempeño de Lupe Godínez es porque Lupe Godínez es una peleadora que se destacaba por su striking. Viene del equipo de Lobo Gym MMA, el equipo de la actual campeona Alexa Grasso, y se jactaban o bueno, presumían mucho y se hablaba mucho en la comunidad de lo buenas que son en el striking. Pero Lupe Godínez, como lo habíamos dicho en la previa, es una peleadora muy estática. Me preocupaba bastante que Mackenzie Dern la conectara porque porque la brasileña es muy rápida. Tenía una técnica muy pobre o inexistente en cuanto al striking, pero justamente estuvo trabajando para aprender de eso. De hecho, me pareció muy inteligente el hecho de haber traído a un coach de fuera, porque es cierto que por ahí su padre me parece que tiene cierto conocimiento, y por cierto conocimiento me refiero a una gran experiencia a ras de lona en el jiu-jitsu brasileño. Aquí se me fue el apodo del padre, pero sí tiene bastante historial, entonces es normal que Mackenzie Dern tenga tanta experiencia a ras de lona y que sea todo un peligro. De hecho, por ahí casi le termina aplicando una barra de brazo a Lupe Godínez. Pero trajo un coach de fuera. De hecho, fue
este coach también apareció en una de las peleas de... No recuerdo de qué otro peleador, pero también estaba demostrando, me parece que Joel Álvarez, no estoy seguro, no les quiero mentir, pero sé que apareció en más de una pelea en esta cartelera y estuvo demostrando que tiene bastante efecto, que es un coach bastante bueno, porque Mackenzie Dern pasó de ser un desastre en el striking a mínimo tener una base, un nivel medio decente y de hecho me sorprendió que le terminó ganando a Lupi Godínez en ese sentido, porque si vemos el tipo de control de Mackenzie Dern, no llegó ni a los 3 minutos y tampoco Lupi Godínez llegó a los 2 minutos. No fue una pelea donde se viera la lucha, simplemente fue ese momento donde casi le aplica la barra de brazo a Lupi Godínez. Pero quitando eso fue todo striking, todo fue pelea de pie, fue el área de Lupi Godínez, el área donde se supone que iba a destacar y de hecho sí varias veces, como les había dicho en el análisis, la estuvo contrarrestando con el contragolpeo, estuvo conectando muy fuerte a Mackenzie Dern, pero el mayor problema fue que simplemente se plantó en el suelo y es cierto que es bueno tener una buena base, es bueno para recibir los golpes y también para pues ejercer el contragolpeo, pero Mackenzie Dern le estaba ganando con el volumen de golpes, Lupi Godínez únicamente estaba tirando golpes solitarios, era un solo golpe, un solo golpe, un solo golpe y nunca tiró combinaciones más largas que podían darle un mayor resultado en esta pelea. Entonces en ese sentido sí me dio hasta cierto punto cierta tristeza porque ya está enfrentando su segunda derrota consecutiva. La primera fue contra Jandiroba a ras de lona y fue un tanto justificable porque Jandiroba es muy buena a ras de lona. Pensábamos que con su lucha lo iba a neutralizar, nos equivocamos. Y ahorita que está enfrentando pues en su área de especialización en el striking a Mackenzie Dern, le están pasando por encima. Entonces, si te están ganando en tu área de especialización, eso es un fuerte mensaje acerca de que necesitas hacer un cambio en cuanto a tu campamento, necesitas tomar un enfoque diferente porque justamente Lupi Godínez estaba rompiendo récords al ser la primera peleadora en pelear 4 veces en un año y conseguir 4 derrotas, 4 victorias, perdón, consecutivas, algo muy impresionante y algo de lo que los mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Pero justamente ahorita que está alcanzando los niveles más altos porque Yandirova y Mackenzie Dern no son peleadores cualquiera, son de los más altos nivel de esta división. Pero sí, al enfrentar estas dos derrotas me quedo pensando si no se estará alcanzando su límite Lupi Godínez y lo mejor sería tomarse una pausa, hacer un ajuste y ver qué se necesita cambiar, porque si sigue acumulando estas derrotas se puede despedir por una oportunidad por el título. De hecho, yo ya lo veo un tanto difícil, pero no quiero echar la mala sal. Quiero confiar en que Lupi Godínez y Lobo Gym MMA va a hacer el ajuste necesario. Pero sí, de momento Mackenzie Dern le pasó por encima del striking y se está llevando la victoria en la división de peso baja femenil. Y ahora sí vamos a hablar en la división de peso welter con la pelea del Tony Cucuy Ferguson contra Michael Chiesa. Una pelea que no duró absolutamente nada. De hecho, Michael Chiesa parecía que estaba en una carrera, se la pasó dándole vueltas al octágono. Sinceramente, ya hasta llegué al punto de pensar que Michael Chiesa hizo a propósito tiempo para no finalizar tan rápido a Tony Ferguson. Pero al mismo tiempo, Chiesa no venía exactamente en el mejor momento. Tenía mucha presión psicológica encima. Se vio por su reacción al conseguir la victoria. Pero una vez que consiguió el derribo contra Cucuy Ferguson, simplemente lo finalizó, tomó la espalda, no le tomó nada ajustar esa mataleón y al final de cuentas el Cucuy Ferguson terminó tapeando rapidísimo. Pero pues no es algo que nos sorprenda, es algo que teníamos más que esperado. Entonces no me tomó por sorpresa esta finalización, era una de estas peleas seguras. Y lo que sí me sorprendió es que Cucuy Ferguson casi se retira, y digo casi porque al momento dio mucho sentimiento porque parecía que sí se iba a retirar, era el momento idóneo para retirarse porque no recibió daño, no estaba en una zona donde fuera despreciado, de hecho toda la comunidad que estaba ahí le estaba aplaudiendo, le estaba pues básicamente dándole muchos ánimos y reconociendo todo el talento que tenía. Fue una escena muy emotiva, la verdad, si uno no le da sentimiento en esas escenas es porque o acabas de ingresar a esta compañía de la UFC, acabas de ingresar a este bello deporte de las artes marciales mixtas. Pero el Cucuy Ferguson es un peleador icónico, es un peleador que realmente tuvo mucho impacto en la división y
me parece que está tomando una decisión incorrecta porque dijo que iba a poner un solo guante en la lona y se iba a quedar con otro porque le iba a reflexionar y hasta cierto punto eso está bien, pero me parece que la conferencia de prensa después terminó diciendo que no se iba a retirar o que quería hacer algo más dentro de la UFC y yo no sé si quiere trabajar de analista o qué quiere ser de la UFC porque tomar otra pelea no se me hace una idea inteligente. Nosotros que como fanáticos en general sabemos que Tony el Cucuy Ferguson es un gran peleador y verlo en este estado tan decayente, en este estado donde pues está básicamente sufriendo hasta cierto punto porque ya no está en su mejor punto, está sumando su octava derrota consecutiva. No es algo bueno, sufrimos todos, nadie gana, ni siquiera los que ganan no se sienten bien, todos tienen el mismo rostro de pena por Tony y el Cucuy Ferguson. Entonces yo creo que la decisión más sana y lo más correcto por absolutamente todo, porque está asesinando su récord, está asesinando todo su legado con estos aplazamientos de su retiro de una manera no muy inteligente, vamos a decirlo así, vamos a decirlo como es. No es una decisión inteligente el no retirarse. Yo sé que el Cucuy Ferguson no se quiere retirar, pero ya tiene 40 años y ya es algo que ni siquiera tú digas es de pensarse. No te lo debes de pensar. Yo creo que el Tony Cucuy Ferguson ya debe de poner los guantes en la lona, decir gracias por todo y nos vemos hasta la próxima, porque la verdad no va a conseguir nada más. No veo a alguien más que pueda enfrentar a alguien que tú digas, a este le va a ganar. Incluso yo creo que si lo pone contra un debutante, creo que le puede ganar el debutante. Entonces, yo qué sé, una decisión controversial. Hay mucho que decir. Creo que se ensució un poco al momento de decir, me medio retiro y después digo, no me quiero retirar. Entonces, cosas que pasan en la UFC y simplemente esperemos que Tony el Cucuy Ferguson reflexione y al final de cuentas termine poniendo los guantes en la luna, pero sin pelear ni una vez más. Que se aparezca por ahí en un en vivo me dijeron que se aparezca en el UFC 306 ahí en la esfera, que ponga los guantes en la lona y que pongan sus peleas ahí en toda la pantalla, sería algo increíble. Así que se me hace una manera correcta, pero por favor Cucuy, no te vuelvas a pelear con absolutamente nadie más, ya compañero, tómate un descanso. Y hemos llegado a la pelea en la división de peso gallo con la pelea de Marlon Chito Vera versus Davison Figueiredo y otra pelea que nos terminó sorprendiendo. Nosotros pensábamos que Davison Figueiredo iba a conseguir la victoria por el tiempo de control y sí fue así durante el primer round. De hecho, Davison Figueiredo demostró mucho talento al manejar al Chito Vera desde el primer round. Pero posterior a ello, Marlon Vera era más que claro que iba a terminar leyendo esta estrategia. Estaba muy atento a todos los derribos de Davison Figueiredo, pero me parece que estuvo tan atento a los derribos que no se estaba fijando que Davison Figueiredo le empezó a pasar por encima del striking y pasar por encima hasta cierto punto, entre ciertas comillas, porque Marlon Chito Vera, entre Davison Figueiredo y él, creo que es más talentoso Chito Vera, que creo que es más peligroso en esta división por lo menos. Pero el brasileño estuvo teniendo un desempeño muy bueno, realmente se desempeñó de una manera ejemplar, estuvo desplazándose, conectando muy fuerte a Marlon Vera y casi consigue lo imposible, casi finaliza a Marlon Vera porque consiguió un knockdown, algo que nos sorprendió absolutamente a todos. Fue muy increíble lo que consiguió Davison Figueiredo. Y Marlon Vera pues estaba todavía concentrado en seguir defendiendo los derribos. Y para mí que le dio la tarde, al final de cuentas pues Davison Figueiredo terminó consiguiendo la victoria. A mí me pareció más que justificado. Me parecieron que fueron dos rounds para Figueiredo y uno para el Chito Vera, por lo menos así lo percibí. Aunque todavía tengo mis dudas porque creo que Davison Figueiredo se mostró tan dominante que posiblemente sí se merecía el 30-27. Pero a final de cuentas Marlon Vera se quedó corto una vez más. No estuvo aprovechando todo ese talento que tiene. Y es un tropiezo enorme que puede tener varias repercusiones por el título porque la división de peso gallo se está acumulando todo el talento, se está creando un cuello de botella. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan las peleas en un futuro para ver quién va a contender por el título. Pero sí, Davison Figueiredo le está arrebatando el puesto 4 a Chito Marlon Vera y ya se está sumando a la lista de los que quieren ir por el título. Pero sí,
Desafortunadamente, Chito Vera no tuvo el desempeño que nosotros esperábamos. Sé que dijimos que Davison Figueiredo iba a ganar, pero aún así yo estaba esperando bastante de Marlon Vera, pero bueno, cosas que pasan. Y ahora sí llegamos a la pelea coestelar en la división de peso mediano con la pelea de Shara Magomedov versus Michael Oliesuzuk. Una pelea muy entretenida de inicio a fin. No hubo una finalización. No hubo una finalización. Shara Magomedov es muy inteligente, sabe administrarse y está demostrando que se puede adaptar más a la UFC. Me gustó mucho cómo ha estado creciendo entre pelea y pelea, que hay algo que hay que decir. Es muy mañoso para agarrarse de la malla. Es muy mañoso. Varias veces ya en sus peleas pasadas ha evitado los derribos y justamente ha peleado en territorios donde pues básicamente está en casa y han pasado por alto todo este tipo de faltas o simplemente el juez o el referee, perdón, no terminó viendo esto, pero sí varias veces ha utilizado la malla para evitar el derribo y justamente contra Michael Rizozuk evitó un derribo. No sé qué tanto impactó porque solo se vio como un momento, solo se vio como un pequeño agarre, pero a final de cuentas no es algo de lo que pues Magomedov se pueda sentir orgulloso, pero de lo que sí vamos a reconocer es su talento para administrarse. Va de menos a más, va desgastando a sus oponentes y simplemente cuando ya están muy desgastados entonces empieza a buscar la finalización. No sale desbocado, por ahí lo he terminado conectando varias veces, pero es que tiene mucho aguante. Por lo que he visto, pues ha recibido varios golpes y sí que lo ha mandado a la lona. Pero en general ha sido porque no ha estado justamente como en la mejor posición, no ha estado como con los dos pies, lo han agarrado con un pie en el aire. Entonces, pues también por ahí no es como que tenga tanto impacto el hecho de que lo hayan tirado. Pero aún así es de pensarse pues que Oli Suzuki es uno de los peleadores con bastante poder de knockout y aún así Magomedov lo estuvo aguantando y lo estuvo administrando. Y vaya que fue una pelea dolorosa para Oli Suzuki. Recibió muchísimo daño por parte de Shara Magomedov. Y me gustó su desempeño en general, me gustó cómo está desarrollando sus patadas. Pero en un futuro, cuando siga escalando del ranking, me parece que sí va a tener problemas. Me parece que va a llegar alguien que sí tenga la suficiente fuerza y la suficiente lucha y la va a terminar ganando, la va a terminar dominando y es posible que no tarde mucho en que pase. Por ahí está pidiendo a Nicky Díaz, me parece que pidió a Nick Díaz algo que se me hace una abusividad. Realmente Shara Magomedov se va a destrozar a Nick Díaz, no se me hace una pelea justa, así que esperemos que simplemente no vayan a hacer esta pelea porque se me hace algo muy cruel, se me hace una crueldad por parte de la UFC si ponen al pobre Nick Díaz. Ya sabemos que la vez pasada cuando enfrentó a Robbie Lawler le tuvo muchísima piedad y mire que Robbie Lawler ya era un peleador que iba para retirarse, que de hecho estaba en una condición física bastante buena, pero aún así enfrentarse a Shara Magomedov lo va a destrozar, entonces esperemos que no pase. Pero en general, regresando a la pelea, Shara Magomedov tuvo un desempeño bastante bueno, muy agresivo, muy sabio para saber cómo estar desplazándose, obligar al oponente a entrar y si su oponente está de manera insegura, vaya que aprovecha esa distancia para el pateo, para castigar con el pateo y si acaso llegan a la distancia corta, es muy bueno con los codos, aprovecha bastante bien. Al primer round me parece que ya tenía esta herida que le hizo a Rizozuk con un codazo muy bueno. Entonces es un peleador muy inteligente, un poco mayoso, pero ya veremos qué tal le sigue yendo en su futuro. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel en la división de peso gallo con la pelea de Cory Sandhagen versus Umar Nurmagomedov y nos estábamos enfrentando a otra sorpresa, no en el resultado, pero sí en el medio de por qué se dio este resultado, porque Cory Sandhagen se estuvo defendiendo de casi más de la mitad de los intentos de derribos de Nurmagomedov. Yo pensé que no iba a ser capaz de defenderse, o sea, es cierto que tiene conocimiento a ras de lona, tiene conocimiento en lucha, pero yo pensé que eventualmente Umar Nurmagomedov iba a terminar dominando la pelea a ras de lona, pero eso no sucedió, sumó 5 minutos de tiempo de control, pero eso fue en lapsos muy pequeños, no hubo un lapso muy grande donde Nurmagomedov terminara dominando y castigando con el gran pound o con los intentos de sumisión. En general, Cory Sandhagen se estaba recuperando bastante bien, pero fue justamente en el área más fuerte de Sandhagen donde Nurmagomedov estuvo aprovechando y consiguiendo la victoria y estaba hablando de en el striking, se estaba viendo mucho daño en el rostro de Sandhagen y es cierto que como lo habíamos mencionado, Nurmagomedov es un, Nurmagomedov es un peleador
muy hábil, muy bueno en cuanto al golpeo, tiene mucha potencia de knockout, ya lo habíamos visto contra otros peleadores, pero es cierto que no ha enfrentado a nombres tan grandes, pero ahorita se enfrentó al número 2 de la división de peso gallo y le ganó en su zona de confort, entonces es algo muy curioso, me recordó mucho lo que pasó con Islam Makhachev contra Dustin Poirier, porque Islam Makhachev no pudo derribar a Dustin Poirier y Dustin Poirier se había dominado del striking, entonces me pareció algo similar en este sentido. Nurmagomedov no tiene exactamente el mejor striking y aún así se vio bastante, se vio mejor que Cory Sandhagen. Cory Sandhagen estaba más que concentrado en evitar los derribos. También me recordó un poco la pelea del Chito Vera contra Davison Figueiredo. Pero a final de cuentas, Nurmagomedov está avanzando, se está robando el puesto 2 y está pidiendo la oportunidad por el título. Como bien saben, se van a pelear O'Malley contra Balishvili, entonces está pidiendo al ganador de esa pelea. Ya veremos si la UFC decide darle la oportunidad, porque pues sí, es el número 2, técnicamente hablando, es el que tiene más derecho de pedir la pelea, pero al mismo tiempo es un peleador que no tiene tantas peleas como tal, que como bien habíamos mencionado en la previa, tanto ha sido como por motivos de que nadie le ha querido aceptar peleas a este peleador y también por el hecho de que las peleas se han caído, se han cancelado, sucedido lesiones, han ocurrido mil y un cosas que han evitado o que han provocado varias cancelaciones en las peleas de Umar. Entonces es algo de mucho pensar porque es un peleador talentoso, pero también podría parecer hasta cierto punto que es un poco prematuro. Podrían tratar de hacer una pelea más para ver quién se va a parar por el título, pero al mismo tiempo es el número 2, entonces ya veremos cómo resuelven esto los matchmakers. Posiblemente una pelea más para Umar Nurmagomedov sea lo correcto. Posiblemente vayan a hacer un Davison Figueiredo contra un Nurmagomedov. Podría ser algo relativamente factible para definir quién va a ir por la oportunidad por el título, pero ya veremos cómo lo resuelven. No vamos a hacer especulaciones ahorita, no hay más análisis que se pueda hacer realmente. O es Nurmagomedov contra Figueiredo, o es la oportunidad por el título una vez que quién sabe si pueda manejar al ganador de quien se va a quedar con el título de peso gallo, que muy pronto los vamos a estar viendo, pero bueno, vamos a estar hablando de eso en su momento. Pero con esto cerramos el resumen del UFC Fight Night de Sandhagen versus Nurmagomedov, donde está superando de una manera bastante fuerte a Sandhagen. No a ras de lona como nosotros lo esperábamos, pero sí en el striking, entonces ya veremos que también se le da la pelea por el título o la pelea para la eliminación o por la oportunidad por el título. Y algo que sí vi de Nurmagomedov es que no se veía tan fuerte como suele verse usualmente. Eso sí me dio muy curiosidad. No sé si hubo algún tipo de lesión o algún tipo de molestia, pero no se veía al 100% realmente. No pudo concretar ningún derribo, no se le veía con la técnica necesaria. Únicamente estaba tratado con el single leg, que por ahí es cierto que su tiempo de control fue bastante bueno. Cada vez que Cory Sandhagen se trataba de zafar, lograba reajustar la posición. En ese sentido sí tiene mucho conocimiento, pero al momento de conseguir los derribos puede que sí necesite trabajar un poco más, pero nada que Khabib Nurmagomedov no pueda pulir. Khabib Nurmagomedov no pueda pulir con su equipo, porque vaya que es sí, como peleador era bueno, como coach está demostrando ser también muy influyente. Ya sabemos lo que pasó la semana pasada con Belal Muhammad, que lo ayudó a conseguir esa victoria contra Leon Edwards, pero bueno, temas del pasado. Y ahora sí vamos a concluir el resumen del UFC Fight Night de Sandhagen versus Nurmagomedov. Y si les gustó este episodio, no olviden de dejar su like y su comentario. Déjenme sus opiniones acerca del fondo, acerca de si les gusta este formato para los resúmenes. Es un poco más tranquilo, es un poco más, le entramos un poco más a la plática, más relajada, más de chilling. Espero que les haya gustado este formato, porque también puede ayudar bastante al hecho de que yo pueda invertir más tiempo en la edición de las predicciones. Entonces creo que me parece algo beneficioso, pero como siempre, déjenme su opinión en los comentarios y no olviden de suscribirse y seguirme en todas las redes sociales como @vainilla UFC. Vamos a estar haciendo en vivos más constantemente. En TikTok usualmente voy a tratar de hacer un en vivo después de cada evento, pero bueno, ya estaremos anunciando siempre por ahí. Así que si no se los quieren perder, síganme en todas las redes sociales. Ya veremos cómo lo hacemos para YouTube, pero sí, de momento nos que vamos a quedar
en TikTok haciendo los en vivos y muchas gracias por todo el apoyo, chicos. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.